Y gente, quiero hablar un poco acerca de la actualidad de Francis Ngannou, que tiene solamente una última pelea en su contrato. No sé si recuerdan, él había dicho que esa pelea era la de enero y que luego él se convertía en un agente libre. Finalmente no es así. Lo menciona esto en una entrevista que le hicieron y quiero hablar acerca de lo que dijo en esta entrevista. Primeramente, como les dije, menciona que tiene una última pelea en su contrato y que lo que él quiere es llegar a un acuerdo con la UFC en el que le ofrezcan otro contrato con mucho más dinero de sueldo base. Recordemos que su sueldo base ahora mismo es de 500.000. Y aparte de eso, es innegociable esa pelea que él quiere con Tyson Fury, esa pelea de boxeo. Y aquí es donde se encuentra el mayor problema del deseo de Francis Ngannou. Francis Ngannou es un tipo de 36 años, gente. No es joven. El tipo está en su prime, evidentemente, a sus 36 años. Normalmente esto suele suceder cuando los peleadores son de pesos más altos, que sus primes llegan a edades más avanzadas, por así decir. En este caso, Francis Ngannou tiene 36 años. Yo creo que ahora mismo él está en su prime. El problema es que él está lesionado, entonces esta lesión le impide a la UFC realizar esa pelea que quieren hacer entre Francis Ngannou y Jon Jones. Entonces, lo que va a hacer la UFC, lo que se supone que hará, es que pondrá a Stipe Miocic a enfrentarse contra Jon Jones en diciembre, supuestamente, y luego de ahí esperar a que Francis Ngannou se recupere y hacer la pelea del ganador de esta última que mencioné contra Francis Ngannou para ver quién finalmente es el campeón. Y aquí es cuando se abre un gran problema para la UFC y para Francis Ngannou. ¿Por qué para los dos? Porque ¿qué pasa si Francis Ngannou vence en esta última pelea que le queda de contrato? La UFC a toda costa querrá ofrecerle otro contrato porque seguirá siendo el campeón de la UFC, del peso más importante, por así decir. Mientras que por el otro lado, él no va a negociar esa pelea con Tyson Fury. Él quiere esa pelea. Y el problema es que esta pelea, si es que se la dan, va a abrir una gran incógnita en la carrera de Francis Ngannou, la UFC, y en la carrera de todos los peleadores. Porque todos los peleadores mirarán a Francis Ngannou y dirán, ¿por qué yo no puedo tener esto? ¿Por qué yo no puedo tener un contrato especial? Luego, ¿qué pasa si Francis Ngannou, campeón de la UFC del peso más importante, del peso pesado, va y pierde contra Tyson Fury? La credibilidad que tendrá ese hombre en ese momento la perderá. Es algo más o menos como lo que pasó con McGregor, que sí, que dio un peleón. Para mí hay que darle mérito a McGregor. Se enfrentó a uno de los mejores boxeadores de todos los tiempos y fue más de 10 rounds. Fue una locura lo que hizo e incluso pudo dar algunos golpes. Imagínense, dar golpes al mejor peleador defensivo del boxeo en la historia, en mi opinión. Es difícil lo que hizo McGregor, pero es que yo no veo a Francis Ngannou siquiera haciendo eso con Tyson Fury. Tyson Fury es un animal en el boxeo. Y evidentemente, en cualquier momento puede haber un knockout, porque Francis Ngannou tiene poder de knockout. Pero el problema está en que Tyson Fury es Tyson Fury. El tipo sabe de boxeo y esto va a ser solamente boxeo. Y el tema también está en que en el momento en el que Francis Ngannou pierda, toda su credibilidad se perderá. Por ende, va a volver a la UFC con un nombre que venda menos y esto le va a perjudicar a la UFC y a los negocios. Y es ahí el dilema, es ahí el problema del contrato de Francis Ngannou que él quiere en realidad y la UFC no le está dando. La UFC ahora mismo, según palabras de Francis Ngannou, no ha llegado a ningún acuerdo y ni siquiera se ha sentado a hablar seriamente con Francis Ngannou. Imagínense que lo que normalmente sucede es que la UFC, cuando tú le interesas, no deja que llegue a esta última pelea a tu contrato. Antes de eso ya te ofrece otro contrato. Mientras que yo creo que no hacen esto con Francis Ngannou porque están en malos términos entre Francis Ngannou y la UFC. Francis Ngannou ha reclamado mucho este año y el año pasado que quería una pelea con Tyson Fury, que quería más dinero, que el tipo se lo merecía porque era el campeón del peso más importante de la UFC. Y él mencionaba esto varias veces, gente. Y su única defensa por el título fue contra Ciryl Gane, que sí, es realmente un peleador bastante interesante. Ciryl Gane a mí me encanta, es de mis favoritos, por no decir mi favorito ahora mismo. Y la UFC, yo creo que Dana White querían que Ciryl Gane le arrebate ese título a Francis Ngannou, pero finalmente no se dio. Lo llevó al suelo Francis Ngannou y fue una pelea discreta, en mi opinión. No fue una pelea muy vistosa la que dio el campeón. Entonces, teniendo en cuenta que no dio una pelea muy vistosa, no se vendió tanto ese pay-per-view,
Francis Ngannou no es un tipo por el que la gente muere por ver, realmente no es así. La gente no sale a las calles cuando hay eventos de la UFC a reclamarle a la UFC que Francis Ngannou no está listo o que Francis Ngannou no está peleando. No, la gente realmente no está tan interesada. Yo creo que la mayor atracción ahora mismo que puede haber en el peso pesado es el retorno de Jon Jones. Yo sinceramente lo creo. Contra Stipe Miocic en diciembre. Creo que esa es la mayor atracción que puede tener este peso ahora mismo. O Ciryl Gane. Ciryl Gane es un peleador que ya saben, es de mi mesita de luz. Es un peleador con una técnica exquisita y creo que los amantes de la MMA y los que realmente saben de las MMA saben el nivel que tiene este tipo. Y quién sabe, en un futuro tener Jon Jones contra Ciryl Gane sería una pelea que venda muchísimo, en mi opinión. Pero apartando esto y centrándome en Francis Ngannou, ahora mismo él no está en el foco. Ha estado mucho tiempo fuera desde comienzo de año por el tema de su rodilla. Y aún sigue con esa recuperación. Ya han pasado meses, gente. Meses. Y a la UFC evidentemente no le gusta tener que estar esperando tanto. Tampoco es que le guste esto. Entonces, los malos términos están entre ambos. Entre la UFC y entre Francis Ngannou. Yo creo que tendría que sentarse y hablar entre Francis Ngannou y la UFC. Y llegar a un acuerdo finalmente. Y tratar de todas las formas de hacer feliz al tipo que es campeón ahora mismo de la división. Francis Ngannou es un tipo que realmente, y en mi opinión, debería vender más de lo que está vendiendo. Y yo creo que también es en parte por culpa de la UFC porque no lo promocionan tanto como por ejemplo lo promocionan a Ciryl Gane. A Ciryl Gane lo promociona muchísimo la UFC. Es un peleador del agrado de la compañía. Mientras que con todos los reclamos que Francis Ngannou le hizo a la UFC, no hay buenos términos. Por ende, no hay esa promoción que algunos tienen. Entonces, considerando todo esto, yo no sé qué pueda llegar a pasar en el futuro. Yo creo que hay dos opciones. Una de las opciones es que Francis Ngannou finalmente haga esa última pelea que tiene en el contrato. Indefectiblemente de cuál sea el resultado, si él gana o si él pierde, salir de la UFC, tener esa pelea con Tyson Fury, porque es lo que él quiere. Y el problema está en si él pierde esa pelea, va a perder toda la credibilidad y va a tener que quedarse en el boxeo, en mi opinión. La UFC no lo va a querer de vuelta. Mientras que si gana a Tyson Fury, que lo veo muy difícil en boxeo, gente. Bueno, ahí la UFC quizás lo quiera de nuevo y empiecen a contactarse y empiecen a ofrecerle mejores contratos porque venció a Tyson Fury. O la otra opción es que se contente con quedarse. La UFC le ofrezca más dinero. Yo creo que con un salario de 800.000 de base. Imagínense que peleadores como Jorge Masvidal o peleadores como Israel Adesanya tienen 1 millón de base, que son peleadores que venden mucho más que en este caso Francis Ngannou. Francis Ngannou podría contentarse con 800.000 de base y luego unos puntos en pay-per-view. Yo creo que podría ser esta una posibilidad para Francis Ngannou. Así que estas son las dos opciones. Yo no veo otra salida, porque Francis Ngannou está con el tema de Tyson Fury. Y realmente yo no creo que sea una buena idea al 100%, porque a la UFC en general no le vendría bien. Los peleadores se quejarían, vendería menos Francis Ngannou si pierde contra Tyson Fury. Entonces, y a Francis Ngannou evidentemente le conviene porque va a sacar mucho dinero de esa pelea contra Tyson Fury. Pero el problema está en que luego no va a poder volver a la UFC. Está contra la espada de la pared. Él tiene que decidir. Y básicamente hasta ahora esta es la información que se tiene sobre Francis Ngannou. No se tiene mucho más, así que te pido que me dejes en los comentarios tu opinión acerca del caso de Francis Ngannou con la UFC, que es bastante interesante. Te pido que te suscribas, que le des like, que le des a la campanita. Un saludo y hasta la próxima, gente.